sería el replanteamiento de una reingeniería, Claro. porque la gente puede pensar, cuesta muy caro, y no lo están viendo pues así, sino lo están viendo como un gasto, ¿no? Y esto no Exacto, es un no. gasto. Esto es una inversión, exacto. Claro, Sí. claro, ¿no? Y que va a revertir en poco tiempo, se va Claro, a recuperar la inversión, ¿no? exactamente. Yo para presentar a veces estos proyectos se ve bastante el parámetro del TIR, ¿no? La tasa de... ¿En qué tiempo? Ya, pero Esther, siempre dime al aire. Ya. Distinguidos amigos de la comunidad que forma todos ustedes en este programa Entre Ingenieros, que miércoles a miércoles va ocupando un sitial en la agenda de todos y cada uno de ustedes que tiene la generosidad de obsequiarnos su sintonía, su presencia o vernos también en diferido. Entre Ingenieros es un programa creado para poder difundir todos aquellos aspectos relativos a la ingeniería, a la investigación, a la innovación, al emprendimiento, a las artes y a las humanidades. Y también extenderles mis disculpas porque la semana pasada, por motivos de salud, no pude estar con el programa, pero hoy estamos en vivo y en directo y con la presencia de nuestro invitado especial, que también ha tenido la dadivosidad de poder postergar su presentación para hoy día, tratar un tema tan importante como es la aplicación de la programación industrial. Me refiero al ingeniero Marlon Lee Bellido. Él es ingeniero mecatrónico, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Trabaja en CIU, EduDrive Perú. Ha tenido esa experiencia en esa empresa. Es un consultor, es un empresario, un emprendedor, un innovador, un creador que viene a compartir esta noche con nosotros todos sus saberes relativos a este tema tan actual, tan trascendente y tan importante para el desarrollo de la pequeña, mediana y gran industria. Me refiero a la aplicación de la programación industrial. Marlon, buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y ahora sí, sin problema alguno. Ni técnico, ni de salud. No, muchísimas gracias a usted, ingeniero Arévalo, y no hay ningún problema porque cualquier dificultad siempre se va a tener que superar, ¿no? Qué bien. Bueno, retomando lo que hablábamos la semana traspasada, en tu primera intervención en la parte 1 de este escenario tan magnífico que ahora nos ofrece la tecnología como es la programación industrial, retomando esa idea, cómo debemos conceptualizar la programación industrial y cuál es la utilidad inmediata en el desarrollo de nuestra industria, Marlon. Bueno, siempre cuando hablamos de lo inmediato es a nivel de empresa, es mucho ver la productividad de la máquina. La productividad de la máquina se incrementa notablemente con la programación industrial, con la automatización. Además, también, como ya lo habíamos mencionado, la seguridad de la máquina, que mucho es ahora de gran importancia en la industria por todas las metodologías de seguridad industrial que existen. Por lo tanto, la productividad, la seguridad de la máquina y también mantener el estándar de calidad en el producto. Si uno necesita precisión, necesita mantener unos parámetros en la fabricación, la automatización ayuda a que se cumplan esos parámetros y de esta manera el producto será de mayor calidad y podrá ser una mejor opción en el mercado, ¿no? Qué bien. Eso también va a redundar entonces en el posicionamiento de la empresa y en el producto que ofrece al usuario, en este caso al mercado. Va a redundar también en la fidelización de los clientes, porque la calidad, el tiempo de entrega y las innovaciones van a ser posibles de hacerse, realizarse de acuerdo a los requerimientos del usuario,
del cliente. ¿Es así? Así es, sobre todo, como dice, el punto del tiempo de entrega es muy importante. Gracias a la automatización y a una buena gestión de mantenimiento, se va a poder cumplir los tiempos establecidos. Que muchas veces uno, quizás la máquina por, puede tener algún fallo, alguna parada. La automatización ayuda a resolver estos problemas en la máquina de una manera más rápida. Quizás no estamos viendo, ya está bien, se perdió un pedido y quedamos mal con un cliente, pero no estamos viendo todas las pérdidas que conlleva este incumplimiento. El hacer, como se dice, perder el prestigio, el posicionamiento en el mercado, y el cliente final estaría buscando ya otras alternativas. Por lo tanto, es de gran repercusión la programación industrial, no solamente en el tema de la producción, sino también el tiempo de respuesta de cada máquina, ¿no? Ah, ingeniero, tiene que activar su micrófono, por favor. Uh-huh. Perdón, tiene una llamada ahí urgente. En este contexto que tú nos describes, ¿de qué manera ha ido progresándose o progresando todas estas herramientas tecnológicas que ahora ya no son una visión, sino son una realidad y una necesidad para que las industrias puedan posicionarse y puedan brindar un servicio y además en este ambiente de alta competitividad puedan sobrevivir? Así es, por ejemplo, en el video que mostramos en la entrevista pasada y en el que se va a compartir hoy, se van a ver máquinas que están a un nivel de automatización bastante alto aquí en la industria peruana. Pero sin embargo, también al final podré mostrarles un pequeño extracto de un fabricante de este tipo de máquinas, es de la empresa Dalan, ¿no? Es una empresa italiana, y por lo tanto en su página de YouTube, por ejemplo, muestra hace 11 días una nueva innovación en este tipo de máquinas. Por lo tanto, la innovación, mejorar los procesos de una máquina que parece que ya está automatizada en un grado alto, no hay un fin. Siempre se va a encontrar algo que se pueda mejorar, que pueda aumentar la productividad, mejorar la calidad, ¿no? Y todos los temas que hemos conversado, ¿no? Claro, o sea, eso implica también que las personas involucradas en esta programación industrial permanentemente tienen que estar actualizando sus competencias, porque tú lo acabas de decir que hace 11 días sacan una innovación y es probable que dentro de 20 días o 30 días tengamos otra innovación y de innovación a innovación vamos llegando a la gran innovación. Y también entonces eso implica que las personas ligadas, relacionadas a la programación industrial, tengan que estar innovándose, reaprendiendo, desaprendiendo todo este tema, ¿no? Y ese grado de innovación o la mejora continua se ve no solamente en la programación en sí, ¿no? También se ve en todo lo que la máquina involucra, que va de la mano con la programación. Por ejemplo, los equipamientos electrónicos, las mismas fabricantes de esos equipos, ¿no? Van creando nuevas versiones y por lo tanto obliga al programador a aprender la nueva versión o el nuevo modelo del variador de frecuencia, del PLC o del equipo electrónico que se esté usando. ¿Por qué? Porque el que está instalado en la máquina, cuando falle, ya va a estar descontinuado. Ya no va a haber repuesto, ahora va a venir el nuevo modelo, entonces el programador tiene que estar listo para hacer ese upgrade, ¿no? Lo que se le llama la migración o el retrofit, ¿no? La actualización de los equipos. Igual también en lo que es tecnología de la fabricación, ¿no? Los ejes, por ejemplo, vienen ya con una mejor tolerancia, las cuchillas vienen con otro sistema de corte y por lo tanto igual la parte mecánica, la parte hidráulica, todos tienen que estar constantemente actualizándose en una mejora continua que, como usted dice, no tiene fin porque la productividad y la calidad realmente para llegar a la excelencia no hay un techo, ¿no?
Eh, entonces, sin más preámbulos, Marlon, ¿tendrías la gentileza de poder compartir ese video que has preparado para esta entrevista? Sí, cómo no. Rápidamente para ponernos en sintonía de lo último que vimos. Ujú. Bueno, habíamos presentado la máquina Sliter, que era la que cortaba las bobinas de una que venían con un único ancho en bobinas de menor ancho dependiendo del producto. Estas bobinas de menor ancho se le llaman flejes y son la materia prima de las líneas de corte que pudimos ver con detalle en la entrevista anterior. Correcto. Que si bien es cierto, estas líneas de corte involucran más procesos, ¿no? Por ejemplo, el proceso del troquelado. Aquí se puede ver, por ejemplo, el troquelado para un parante de drywall, que los huecos son cada 60 centímetros. Por lo tanto, ese sistema de excéntrica, que lo vimos con detalle en la entrevista anterior, aplica para este producto. Y se puede lograr una gran productividad con ese sistema. También en esa línea de corte se hace lo que es la extrusión o la formación del material, en la cual se hace el perfil deseado para el producto. Y finalmente pasa a lo que es el carro de corte. El carro de corte, que como habíamos mencionado, estaba sincronizado con la velocidad del material, dándole esa continuidad a la máquina para hacer un producto en serie, ¿no? Pero Ya. ahora quiero mostrarles el mismo principio de la máquina para un producto en la que por características, ¿no? No hace un proceso en serie. Ese proceso en serie, por ejemplo, en la máquina anterior vimos que era gracias a los acumuladores. Acá podemos ver un acumulador horizontal e incluso en la entrevista pasada también vimos el acumulador vertical, ¿no? Que Ujú. gracias a esto se podía hacer un proceso continuo. Pero acá quiero detenerme. Vamos a ver un producto de parante, un tipo de parante que se usa para la industria, para la agroindustria, específicamente para los viñeros. Gracias a estos parantes, que acá lo vamos a poder ver con más detalle, estos parantes está compuesto de varios perfiles, pero del que vamos a hablar es del poste central. Si se Ya. dan cuenta, este poste central tiene el troquelado, que son los agujeros, ya Ujú. no a 60 centímetros como los perfiles de drywall, sino los tiene a 2,5 centímetros. Por lo tanto, la distancia se ha reducido considerablemente. Y por lo tanto, como ya hemos visto en la máquina, el movimiento de excéntrica ya no aplicaría para este producto. Se tiene que usar otro tipo de troquelado, el que vamos a ver, ¿no? Por lo tanto, la máquina sigue siendo una línea de corte, pero los procesos que se van a ver eh, implican otro tipo de máquina, otro tipo de fabricación. Acá podemos ver el material con más detalle. Por ejemplo, los huecos son aproximadamente 32 a 40 huecos a 2,5 centímetros de distancia entre los centros. Y acá podemos ver la prensa que se usa. Es una prensa que tiene una matriz con la distribución de, si son 32 huecos, son 16 punzones y que va haciendo 16, avanza 2,5, 16 más y logra los 32 huecos. Pero acá hemos visto, por ejemplo, que el material tiene que detenerse, ¿no? Claro. Para entender ahora esto, quisiera hablarles de una parte importante de la máquina y donde se ve la aplicación de la programación industrial. En esta prensa tenemos que ver que hay dos accionamientos. Este de acá, que es el accionamiento de salida de la prensa. Accionamiento me refiero a un mecanismo con un motor eléctrico, ¿no? Que en este caso su tarea es jalar el material. Este de acá, este amarillo de acá, es el accionamiento de salida y más atrás vemos el accionamiento de entrada, ¿no? A la prensa. Y para poder controlar las velocidades de línea, aquí se utiliza un mecanismo de, de un pozo controlando el seno del material. Podemos verlo acá con más detalle. He preparado aquí una pequeña animación para poder explicar este principio. Por ejemplo, el control del material ahora se hace a través de un seno. Ujú.
con las velocidades de entrada y de salida de los accionamientos. Excelente. Aquí parto con el principio. Imaginemos que esta línea azul es el material y en medio está la prensa, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a alimentar el material? Tengo el accionamiento de entrada y tengo el accionamiento de salida. Al yo aplicar velocidad en el accionamiento de entrada, el material, acá lo podemos ver, aplico velocidad en el accionamiento de entrada, entonces el material va a formar por diferencia de velocidades el seno en el material. Y este seno que se forma va a ser utilizado por el accionamiento de salida para entregar justamente esta cantidad de material que está en el seno a la prensa. Cuando yo le dé velocidad al accionamiento de salida, pues y le quite la velocidad al accionamiento de entrada, por diferencia de velocidades, ahora ese seno se ve disminuido. Entonces, ese es el principio lógico, el cual se utiliza para poder controlar el material. Aquí podemos ver que si yo no dejo de entregar, podría ocurrir una rotura del material. Por lo tanto, yo necesito algún dispositivo que me controle o que me indique por lo menos en cuánto está ese seno. Y para eso se utiliza, por ejemplo, un sensor de distancia. El sensor de distancia, que es el que vemos que está en el poste del pozo, lo vamos a ver más en la máquina después, es el que me da a mí la posición de ese seno. Y gracias a esa posición yo puedo controlar las velocidades de entrada y de salida para tener siempre un control del material. Si aquí hay un problema, por ejemplo, puedo hacer un estiramiento, una rotura de material, y eso podría también dañar la parte mecánica, provocar un accidente. Por lo tanto, estos equipamientos son industriales, ¿no? Y se tienen que trabajar de una manera, bueno, con un poco de experiencia también, ¿no? Uh-huh. Acá podemos ver el sensor, el pozo y justamente el seno que se va formando, que con este mecanismo ayuda para que sea detectado la posición de ese seno. Cuando él detecta que ya el material va a estirarse, la entrada se acciona, entrega material y de esa manera se controla la posición del fleje. A la salida de la prensa también hay otro control de seno. Luego tenemos el tren de formación. Acá podemos ver el material con los huecos, ¿no? Y ya pasa, una vez que ha sido troquelado, ya pasa al tema de formación, ¿no? Que es muy similar a la máquina anterior. Por lo tanto, se dan cuenta que hay mucha similitud con las máquinas, simplemente son adaptaciones a este tipo de máquinas. Acá podemos ver ya el formado, que es una disposición de rodillos que gradualmente van dándole la forma al material, ¿no? Ahí lo podemos ver. Finalmente, pasará al proceso de corte, ¿no? Y el proceso de corte igual tiene un carro de corte, en este caso con fajas y poleas. Se sincroniza con la velocidad del material y realiza el corte, lo que se le llama en las aplicaciones con el corte al vuelo. Ese es un proceso de mucha exactitud y precisión, Marlon. Sí, las tolerancias que manejan es de medio milímetro, ¿no? Por ejemplo, esto parecería 1 milímetro, parecería mucho, pero ellos ¿cómo lo verifican? Por ejemplo, en un paquete que hay 200 de estos flejes, ellos lo pesan y al pesarlo se dan cuenta que están gastando más material por ese 1 o 2 milímetros que puede haber. También el cliente final lo puede pedir con esas especificaciones. 1 milímetro de tolerancia máximo. Y si no, se lo rechazan y sería una pérdida de todo un lote de producción, ¿no? Bueno, las últimas imágenes son
el equipamiento electrónico que existe para controlar, ¿no? Variadores de frecuencia para controlar las velocidades que hemos visto, controladores de eje, botoneras de mando para el operador y este equipamiento que es lo que se le llama el controlador lógico programable o PLC, que se utiliza para hacer toda la lógica de lo que hemos hablado. Todo lo que hemos hablado se traduce al lenguaje máquina, se lo instala en este equipo que es el PLC y es el que controla toda la máquina para que pueda hacer el accionamiento. Entonces aquí hemos visto otra aplicación de productos muy similares, ¿no? En donde se ve la programación industrial en acción, ¿no? La programación, todo el proceso de programación previo, ¿qué tiempo toma acá? ¿Es una parte de algoritmo? ¿Es una parte de verificación, de chequeo, de afinamiento, antes de entrar pues, a la línea ya de producción, ¿no? ¿Qué Por tiempo toma eso? supuesto. Hay varios procesos, ¿no? El primero es la elaboración de la lógica, que muchas veces, si bien es cierto, hay clientes que saben de su proceso, hay otros que más bien reciben la experiencia que uno tiene, ¿no? O innovan entre tanto el proveedor como el que va a ser el fabricante de máquina o el mismo cliente que es en este caso el que cumple el papel de fabricante de máquina. Por lo tanto, hay un proceso en el cual se hace la lógica, ¿no? En base a la información previa que se tenga. Luego existe el proceso ya de hacer pruebas con la máquina en vacío y luego se hace ya pruebas con producción, pues, ¿no? Entonces, uno puede ver, ya la lógica es así, pero lo que los americanos le llaman el what if, ¿no? Que es el ¿qué pasaría si? Es algo muy importante. Un programador con experiencia también tiene que plantearse condiciones en las que generalmente la máquina no está trabajando normalmente, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre esto? ¿Qué pasa si este motor falla? ¿Qué pasa si el sensor deja de dar la señal? Entonces, mucho de la programación también está involucrando la seguridad de la máquina, ¿no? O sea, le proponen diferentes escenarios Así es. para ver de qué manera se puede resolver. Así es, porque si uno no contempla una situación, luego al momento de producirse los accidentes, ¿no? Hay un grado de responsabilidad de ambas partes, ¿no? Por lo tanto, eso tiene que estar bien claro desde el principio cuáles van a ser las medidas de seguridad y la lógica del programa, ¿no? Cuando en este tipo de programación, me imagino que también hay una variable que está asignada por el material que van a procesar. Porque una cosa debe ser un aluminio de tal calidad o un latón. Claro, por ejemplo, las máquinas de tuberías de construcción existen caliente y en frío, lo que se llama LAC, las LAF, ¿no? Las LAC, por ejemplo, de que sean calientes son más gruesos, más pesados y por lo tanto están trabajando a promedio de 60, 70 metros por minuto, ¿no? Mientras que las tuberas LAF están trabajando entre 90 y 100 metros por minuto, porque el material es más delgado, ¿no? Entonces, el material y el proceso, estas estacas, por ejemplo, son de material bastante grueso, estamos hablando de 2 a 2.5 milímetros de espesor, por lo tanto, la velocidad de producción también va a ser menor, ¿no? Y esos son parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la programación. Por ejemplo, de limitar la velocidad en los accionamientos. ¿Qué Dime, pasa si yo no limito? claro, una consulta. Así como en la mecánica de los fluidos hay velocidades recomendadas para transportar determinado fluido dentro de un ducto, aquí también hay velocidades recomendadas para diferentes procesos o son normas establecidas que dentro de esos intervalos se debe mover el programador industrial.
Sí, eso no solamente, eso parte desde el origen. Por ejemplo, cuando un fabricante de máquina plantea un proyecto, comienza a llamar a los fabricantes de los accionamientos, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer una selección del motorreductor que va a ir en este accionamiento. Correcto. Y esa selección se tiene que hacer en base a los parámetros de velocidad de máquina o, digamos, la carga que va a tener. Por lo tanto, viene un especialista en selección de accionamientos y selecciona el motorreductor con el torque, la velocidad y la potencia requeridas. Ujú. Luego Ya. viene un instrumentista y selecciona el sensor correcto. Por ejemplo, ese sensor que hemos visto para controlar el seno, yo he visto aplicaciones con ultrasonido, he visto con sensor fotoeléctrico, en la que era un on-off, y el que hemos visto acá, que es el que da mejor resultado, el sensor de distancia, que es un tipo láser. Entonces viene una persona que selecciona la instrumentación, el accionamiento correcto, porque desde ahí ya, cuando yo llego con la programación, si a mí me piden que la máquina corra a 100 metros por minuto, pero yo veo que el motor está fuera de sus condiciones nominales, porque lo estoy forzando, entonces yo tengo que hacer un alto, ¿no? Y verificar ahí con los equipos electrónicos los parámetros de corriente, de voltaje, de velocidad y asegurar de que la máquina está trabajando en sus condiciones nominales. Si está fuera de eso, yo tengo que dar la alarma y decir esto o está mal seleccionado y hay que cambiarlo, o la máquina debe trabajar dentro de estos parámetros, ¿no? Ujú. Ujú. Eh, no solamente se van innovando eh, la programación, sino que también estimo que se van innovando todos los temas relativos a, a la máquina en sí, ¿no? Porque las máquinas también van sufriendo cambios y, y eso implica una, un conocimiento de los cambios que se van suscitando en el sistema, ¿no? De tal manera que la programación hecha eh, tenga una concordancia con la máquina. Más aún, sufra o no alguna innovación la máquina, sino que el programa tiene que estar en sintonía, diríamos, para que el producto también tenga las cualidades que pide el usuario y que pide satisfacer esa necesidad, ¿no? Así es, hay que tener en cuenta toda la parte mecánica, incluso en alguna oportunidad, por ejemplo, llevé un curso de estructuras, ¿no? Para poder ver cómo los servomotores, por ejemplo, en el troquelador, a una determinada frecuencia, la frecuencia de la cual trabaja el servomotor afecta a toda la estructura, en su grado de rigidez de la estructura. A veces se ve que la estructura vibra. Vienen los mecánicos y dicen, no, hay que empernarlo mejor o hay que ponerle un fierro aquí para que ya no se mueva. Pero eso también cambia la constante de rigidez de la estructura y por lo tanto podría incluso ser contraproducente, se podría llegar a quebrar parte de la estructura metálica. Por lo tanto, hay que tener conocimientos y esos conocimientos, bueno, nosotros los que tenemos la oportunidad de haber estado en cursado el curso de ingeniería, lo vemos a lo largo de todo el proceso académico, ¿no? Y si bien es cierto, no somos unos especialistas en este tema, tenemos esa noción para poder darnos cuenta y poder conversar con el que es especialista en esa área, ¿no? Así es. ¿Qué otro tipo de aspectos, con la experiencia que tienes, Marlon, podrías comentarnos que se deben de considerar en este tipo de procesos? Bueno, yo creo que bastante tenemos, si bien hemos hablado de lo que es la seguridad, aquí todavía no hay una normativa
¿no? Tan estricta como en los países del primer mundo conforme a los equipos de seguridad. Si bien es cierto, yo hago una lógica en el programa para poder asegurar un grado de seguridad en la máquina, ya existe tecnología fabricada, certificada, ¿no? En la cual son a prueba, por ejemplo, de fallo, a prueba de lo que se le llama la compatibilidad electromagnética, es decir, no fallan con un ambiente que es agresivo, tanto en lo que es señales, ¿no? El electromagnetismo, ¿no? Hay equipos que soportan, digamos, mayor grado de polvo, ¿no? O un ambiente más agresivo. Y todos estos fabricantes generan lo que se le llama la tecnología safety. ¿Para qué? Para evitar que el equipo falle no solamente por producción, sino también en un proceso crítico en la que haya posibilidad de un accidente o de algún daño tanto al medio ambiente como a las personas. Por lo tanto, yo creo que se debería ir mejorando bastante en la implementación de esos equipos. Incluso hay certificaciones ahorita de lo que se le llama la tecnología safety, ¿no? Que realmente si alguien, yo quisiera hablar de eso, no estaría calificado para hacerlo. Por lo tanto, me doy cuenta de que, y aquí tampoco se aplica, esos equipos son incluso más costosos que los equipos estándar, ¿no? Porque tienen este grado de seguridad. Por lo tanto, yo veo que hay que darle una atención especial y yo estoy seguro que en los siguientes años ya se van a ir implementando normativas en la cual no solamente recomiende, sino obligue a los fabricantes de máquina o a los que están creando estas máquinas o trabajando con ellas a mantener un grado de seguridad mínimo para la seguridad de todos, pues, ¿no? Eh, esta programación industrial que tú nos has descrito y hemos podido percibir a través del video que tan amablemente has preparado, se adapta a diferentes sectores, por ejemplo, agroindustrial, minería, metalurgia, pesquería. Eh, ¿Eso es posible? ¿Se da? ¿No se da? ¿Se puede dar? ¿Por qué? Claro, en sí, los principios de acumulación, de sincronización de velocidades se da en todas las áreas, ¿no? Y por lo tanto, estos mismos principios, por ejemplo, este control del seno del material en la industria textil, yo lo he podido verificar en lo que es las máquinas de termoformado de la tela, ¿no? Eh, Se ven todos estos principios que son en origen son los mismos, pero se ve modificado justamente como lo hemos dicho por el material. Si el grosor nomás de un material para un mismo producto hace un replanteamiento de toda la máquina, utilizarlo para otro tipo de material, sea papel, cartón corrugado, plástico flexible. Entonces también cada producto tiene su característica y por lo tanto, si bien es cierto, el principio se usará, pero hay que considerar una determinada cantidad de variables para que pueda ser eficiente y aplique para ese producto final que queremos producir. Esas adaptaciones que tú nos mencionas, eh, principalmente, ¿en qué parte de esa programación se dan con mayor eh, frecuencia o importancia? ¿En qué parte? ¿En la creación del algoritmo? ¿En un proceso de actuación de este programa? ¿En dónde se ve más, con más severidad esa adaptación? Sí, yo creo que a nivel de programación no tanto se ve el cambio. Yo creo que más va a nivel de la parte estructural. De, para un programador, hacer un programa de control de velocidad para un motor de 1 caballo o de 200 caballos, en teoría es lo mismo, ¿no? Pero controlar un motor de 200 caballos tiene sus características físicas en las que hay que tener consideración.
Por lo tanto, a nivel de algoritmo, no hay una modificación muy grande que hay que hacer. Se utiliza los mismos, la misma idea de programación, el mismo diagrama de flujo, ¿no? Si se quisiera decir, pero en donde sí radica el trabajo del programador es en ese pequeño análisis que hay que hacer de la parte mecánica. ¿Por qué? Porque si yo lo fuerzo con el programa a los equipos y la parte mecánica no está preparada, yo lo puedo dañar a la máquina. Y muchas veces el daño es irreversible y puedo causar un retraso en la puesta en marcha de toda la línea, ¿no? Y no solamente es el programador quien está trabajando, en paralelo están el que monta la máquina, el que está haciendo los trabajos civiles, que está pasando los cables, y por lo tanto es una cadena que si uno comete un error de ese tipo, podría ser contraproducente para todos, pues, ¿no? Con este tema en el cual tú estás involucrado desde hace muchos años, es más, tú eres consultor, eres gerente de tu empresa, de MLB Automation Solutions. ¿Qué sucede cuando una empresa te trae una máquina semi-automatizada, pero que ahora ellos quieren automatizarla para que su producto sea más competitivo, más atractivo y puedan ellos también incrementar y crecer como empresa? ¿Eso es factible? ¿No es factible? ¿Qué tipo de análisis se hace? No, eso es, yo me atrevería a decir que es la realidad peruana. Eh, eh, Traer máquinas, digamos, como ustedes dicen, semi-automatizadas, y aquí, a través de la parte mecánica, la parte eléctrica y la parte electrónica, poder hacerle una actualización, y una máquina que la compraron en $20,000 se puede hacer trabajar igual o muy similar a una máquina que está actualmente en 100,000 o 150,000. Por lo tanto, se incrementa de 10 a 15 o 20 veces su valor, y eso se ve reflejado en la productividad de la máquina. Es más, yo diría que muchas de las máquinas que yo he trabajado, casi el 90%, son máquinas que se han traído por pedazos, ¿no? Una parte de la máquina es de tal marca, otra parte de la máquina es de otra marca, de fabricante, y es por eso que muchos de los que se dedican a lo que es programación industrial se les llama integradores. Incluso las marcas de los equipos electrónicos les llaman a las personas que hacen ese trabajo integradores, porque integran los sistemas. Esa máquina funciona como una isla, esta máquina funciona como otra isla. Es el trabajo del programador integrar, hacer la conexión entre estas dos máquinas para que puedan trabajar sincronizadas. Por lo tanto, gran parte del mercado es actualización y retrofit de máquinas, ¿no? ¿Dónde has visto con más incidencia esa adaptación? ¿Qué sector productivo? Bueno, yo generalmente trabajo en la industria en general, es lo que es papel, cartón, plástico flexible, también en lo que es la construcción. No tengo mucha experiencia en minería, ¿no? No tengo mucha experiencia en lo que es la pesca, ¿no? Pero sus procesos productivos también son muy similares, en el principio de traer máquinas y poder actualizarlas, ¿no? Por lo tanto, en lo que es mi área, está muy claro que la actualización de las máquinas siempre van a tener que surgir, ¿no? Ahora, también es cierto de que tú puedes diseñar, planificar toda una estrategia para esa máquina, automatizarla y que tenga un funcionamiento óptimo y como consecuencia de ello, el producto
cumpla unas normas y especificaciones que lo hacen, tiene un valor agregado en el usuario. Perfecto. Pero, ¿cómo este equipo multidisciplinario que va a actuar para la programación industrial, cómo se va formando? ¿Bajo qué lineamientos, bajo qué características tú armas tu equipo para campeonar? Bueno, eso depende mucho del alcance de la empresa, ¿no? Eh, Ya, 15 minutos para... sí, ya. Eso depende mucho del alcance de la empresa. En mi caso, el alcance de MLB Automation Solutions es la programación puesta en marcha y vemos la parte también eléctrica entubado, ¿no? Por lo tanto, mi equipo tiene que contar con un electricista, los ayudantes de los electricistas, un programador, ¿no? Y el ayudante de programador, ¿no? Entonces, para armar el tablero, un tablerista, sus ayudantes también para poder hacer el tablero. Por lo tanto, se tiene que formar un equipo multidisciplinario porque yo como programador eh, puedo tener una experiencia haciendo mi trabajo y una noción para armar tableros, pero para eso hay una persona que vive el día a día armando tableros, que es un tablerista, ¿no? Y que por lo tanto conoce a detalle la normativa con la que hay que armar el tablero, ¿no? Y las consideraciones de seguridad, disposición, ¿no? La elaboración de los planos eléctricos. Entonces, cada área es un amplio conocimiento que hay que tener y por lo tanto, si bien es cierto, una persona puede tener gran noción o cierta noción de todas relacionadas a su trabajo, pero definitivamente un equipo de trabajo bien preparado es necesario para poder lograr el éxito en una puesta en marcha o en un trabajo, ¿no? Eh, en estos minutos que nos quedan, Marlon, eh, ¿cómo ves de aquí a 5 años o a 3 años, porque los cambios se dan velozmente, pongamos unos 3 años? ¿Cómo ves esto de la programación industrial en el entorno país? Claro, yo creo que más las provincias, estoy escuchando bastante que en provincia mucho se está eh, implementando lo que es la programación industrial. Quizás acá en Lima, la capital, ya las empresas, digamos, han llegado a un estándar en la cual ya las innovaciones son eh, puntuales, ¿no? Pero en provincia está habiendo un gran crecimiento y grandes oportunidades de desarrollo de la industria en general, ¿no? Y por lo tanto yo veo que acá 5 años se va a tener una gran productividad en todo lo que es la zona norte, la zona sur, el oriente, ¿no? En la parte de la selva, que está habiendo bastante producción también de las cerveceras, de embotelladoras, ¿no? Y por lo tanto veo yo que si es que no por algún tema político u otra circunstancia ajena frene el crecimiento de la empresa está de la mano con todo lo que es la automatización en las industrias, ¿no? Marlon, todo este tema que nos has escrito en estas 2 entrevistas también nos involucra una mirada hacia la academia, ¿no? ¿Cómo cómo podemos optimizar las mallas curriculares que le permitan a los futuros ingenieros que están ahora en octavo, noveno, 10.º ciclo, poder insertarse con relativa facilidad a este mundo tan necesario, tan trascendente para el quehacer industrial como es la programación industrial? Bueno, en ese aspecto yo tengo bueno, hay dos formas de verlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la labor de la universidad? Es instruir técnicamente porque en estas aplicaciones se ve tal equipamiento, hay que instruir al alumno
en esta marca, en este modelo específico, porque esto es lo que va a encontrar, o la labor es darle la formación, los principios básicos, como se dice, la formación para aprender, ¿no? Yo creo que va de la mano con los dos. Yo creo que en la universidad se está formando muy buena calidad de profesionales, ¿no? Y que eso hay que no reemplazarlo, sino reemplazar ciertas partes de la currícula, no, sino aumentar, ¿no? Como seminarios o cursos en paralelo que puedan complementar ya técnicamente, ¿no? Esos fundamentos que se están aprendiendo. Por lo tanto, yo creo que va de la mano con los dos. Y ya la universidad lo está haciendo, ¿no? Con los laboratorios, he visto que incluso han implementado brazos robóticos, ¿no? Y poco a poco se le está dando al alumno ya también ese roce con la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que va por buen camino y que también lo tienen claro las autoridades, ¿no? Bueno, Marlon, el tiempo hoy día ha sido tan espectacular tu presentación que parece que hubiéramos comenzado hace 5 minutos. No, Ha no, sido muy bueno todo, ha sido gratísimo poder conversar contigo, que aprender de ti, y eso es algo gratificante para este programa y para todas las personas que nos obsequian su sintonía todos los miércoles. Tu palabra final es, Marlon. no, siempre agradecerle a usted y al Centro de Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería por invitarme. Creo que es ya la tercera entrevista y yo muy gustoso cada vez que exista la oportunidad. Vendré aquí a poder conversar con usted, ingeniero. Muchísimas gracias. Y A ti, felicitarlo a usted por esta gran labor que hace. bueno, tú eres el entrevistado número 122, Marlon. Ajá, muchísimas gracias. Y Son 122 personas que nos han obsequiado sus conocimientos en estos 2 años y casi 4 meses que venimos haciendo esta labor de difusión en este programa que nació con esa intención, pero se hace grande, se hace trascendente por ustedes, porque tienen la voluntad, la sabiduría, el compromiso, el afecto de poder compartir su tiempo y sus saberes. Nuevamente te reitero mi gratitud, Marlon, y a todos ustedes, amigos, gracias por su sintonía, por su tiempo, y extenderles mi mejor deseo que en este 202 aniversarios de nuestra independencia, pues renovemos nuestros votos de compromiso, amor y patriotismo para hacer más grande a este nuestro amado Perú. Felices fiestas patrias y nos vemos el próximo miércoles en este su programa Entre Ingenieros. Mil felicidades, muy buenas noches. gracias, ingeniero. Estamos conversando, Marlon. Muy bien, gracias.